ciclo de disertaciones y debates que estábamos organizando en el Movimiento por la Libertad de la República. Le agradecemos a todos su presencia. Vamos a estar hoy continuando con la segunda parte de la ponencia que nos ofreció el pasado sábado Mario Centurión, cuyo título es Marxismo, ¿qué es y lo que queda de él? Personalmente creo que la primera parte fue brillante, ¿no? Y justamente estuvimos hablando con Mario que tenemos que ir registrando estos tipos de eventos. Por ejemplo, ahora cuando vamos a tener la posibilidad de una parte, al menos, o bueno, gran parte de ella, cuando filmar, porque el objetivo es, como estábamos hablando, es hacer posteriormente un congreso donde venga también gente extranjera, qué sé yo. Y nosotros como movimiento tenemos el propósito, en primer lugar, de promover nuestros recursos humanos. Nosotros en Paraguay tiene recursos humanos. Número dos, promover por supuesto nuestra idea. Y número tres, algo muy importante, siempre en el respeto hacia los disertantes, con quienes podríamos estar, lógico, ¿verdad? Dentro de la filosofía de la libertad podríamos estar en desacuerdo, pero siempre con argumentos consistentes, es decir, no estoy de acuerdo, pero por supuesto usted es el disertante, porque eso también nosotros tenemos que aprender los paraguayos. El disertante es el disertante y el público lo que puede en todo caso hacer una pregunta, un breve comentario. Pero hay veces que uno le da por ejemplo la palabra y te habla ya 20 minutos, ¿no? Y eso también tenemos que aprender, porque de hecho ya ustedes están todos invitados, los que están aquí, de alguna manera a hacer alguna vez, si quieren, una suerte de disertación, como ya hemos dicho, ¿verdad? Podemos estar o no de acuerdo con lo que uno dice, pero lo importante es que ahí está abierto ese espacio. Por supuesto, enmarcado dentro de nuestra filosofía, ¿verdad? En el sentido de que podamos de alguna manera ir sumando, porque ese es nuestro propósito. Bien, ya la había presentado en la anterior ocasión aquí a Mario. Yo lo conocí a Mario de una manera muy particular, porque además de ser un brillante intelectual, y yo creo que hay algo que admiro en Mario, es su estilo, su forma de escribir. Él tiene un estilo que desde mi padre siempre me decía, cuando le leas a alguien, mira su estilística. Y a mí la estilística de Mario me gusta mucho, porque es de fácil comprensión. Y por sobre todas las cosas, obviamente se nota que hay mucha lectura en la persona, que cuando escribe se nota obviamente sus bases de lectura. Y al mismo tiempo, como ya dije y reitero para esta ocasión, porque veo que hay gente nueva, ¿verdad? Él es un hombre valiente, porque se enfrentó en un momento dado y solicitó que vengan 20 hombres. Él estaba armado, apareció en el diario porque se estaba invadiendo una propiedad privada del cual en su momento era administrador, y defendiendo la propiedad, él obviamente habrá recibido por supuesto algunas críticas al respecto. Muy bien, vamos a continuar entonces. Le dejo con Mario Centurión y le agradezco nuevamente la presencia. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy buenos días a todos. Le agradezco mucho su presencia en nombre del Movimiento Libertad y República. Y haciendo un brevísimo repaso a nuestro tema del marxismo, marxismo, qué es y lo que queda de él, quiero señalar que habíamos visto en la primera parte lo que sería una biografía de Marx, las bases de su conocimiento, la fuente de su conocimiento, que él mismo había dejado reconocido en uno de sus textos que se llama Manuscritos Filosóficos y Económicos, donde habla de que la filosofía alemana fue muy influyente en él. Hegel, Feuerbach, esos dos especialmente, hubo otros, y la sociología, todavía no había sociología en ese tiempo, estamos hablando de 1830 para 25 para adelante, ¿verdad? Pero sí había ya socialismo en Francia. Francia era el crisol, la fuente donde se originó ese socialismo ya institucionalizado. Socialismo hubo siempre, o comunismo más bien, hubo siempre, ¿verdad? En el pasado. Y Marx se nutrió del socialismo francés, ¿verdad? Habíamos visto que era un tipo bastante
complicado, ¿verdad? Que cada rato era echado de un lugar y se iba para todas partes, ¿verdad? Y en Francia le conoce a lo que va a ser después su mecenas, que era Engels, Federico Engels, hijo de un rico industrial inglés que se dedicaba a la irlandería, que era la quinta esencia en ese momento del capitalismo, ¿verdad? Y se prendió de Marx y a partir de ahí le mantuvo, porque Marx, como habíamos visto, era un personaje que nunca trabajó, ¿verdad? Nunca trabajó en su vida, comió toda su herencia, comió toda la herencia de su mujer y después le mantuvo Engels y otros, ¿verdad? Y ahí aprende de Proudhon, tuvo polémica también con él en Francia, ¿verdad? Simondi, Lasalle, de Saint-Simon, murió joven, pero también aprendió mucho de él y se fue nutriendo. Y hasta que se fue a parar a Londres, donde estudió lo que se llama la escuela de la economía clásica, ¿verdad? Sobre todo Adam Smith y David Ricardo. También John Locke. Eso era la fuente, ¿verdad? Él reconoce eso en su libro, Manuscritos Filosóficos y Económicos. Filósofo, según Raymond Aron, que la vez pasada le estaba diciendo que una de las fuentes que yo uso, donde es un francés, un famoso profesor francés muy influyente en la década del 70-80 y que se enfrentaba mucho a los comunistas europeos de la época, ¿verdad? Y él dice que Marx no es filósofo, ¿verdad? Que ante todo es economista, ¿verdad? Y sociólogo. Eso es lo que él dice cuando él examina el manifiesto comunista o manifiesto del Partido Comunista y el Capital. Bueno, eso es más o menos lo que habíamos dicho en síntesis, ¿verdad? Y tocamos muy poco las ideas centrales de por qué Marx fue y es y sigue siendo y parece que va a seguir siendo muy influyente, porque como vamos a ver, queda mucho de Marx. Bueno, yo quiero esta segunda parte, para poner un poco un marco de lo que vamos a decir, señalar que Marx tiene una frase muy famosa que vino a cambiar prácticamente la forma de ver el trabajo de los intelectuales, de los filósofos y de los estudiosos de la época. Y esa frase está en su texto Tesis sobre Feuerbach. Es la tesis 11. Y dice ahí Marx que hasta este momento los filósofos, los estudiosos se han ocupado de interpretar la realidad o la historia. Pero de lo que se trata es transformar la realidad. Y esta fue, o en ese momento, una frase que causó un gran estruendo entre todos los intelectuales porque le dieron la razón. Y es un poco el fundamento intelectual de todas las revoluciones que vinieron después. Después van a venir, por supuesto, los fundamentos económicos, sociales y también filosóficos del por qué Marx va a tener una gran influencia. Tan atractiva esta frase fue, ¿verdad?, que a tal punto que Marx eligió para que aparezca en su epitafio en Londres, cuando él estaba en el cementerio de Londres, ¿verdad?, donde descansa ahí, ¿verdad? Y bueno, ahí, si por ahí se van a Londres, seguramente van a poder visitar a Marx y van a encontrar esta frase, ¿no? También, a partir de ahí se engancha otra gran frase que no es de él, pero es de una gran estudiosa judía alemana, socialdemócrata, que estudió Marx. Tiene un libro que se llama Orígenes del Totalitarismo, Hannah Arendt. Hannah Arendt, que entre otras cosas era periodista también, cubrió entre otros el juicio de Heisman, cuando fue secuestrado, detenido, secuestrado en Argentina, y lo llevaron y lo juzgaron en Israel, ¿verdad? Y fue ejecutado ahí. Y Hannah Arendt estaba escribiendo la crónica de eso para diversos medios, un medio americano. Y él dice sobre Marx, estudiando en su texto, su libro de texto, Orígenes del Totalitarismo, que el peor error que cometió Marx, los marxistas, y que siguen cometiendo todavía, no es tanto, dice ella, los miles y millones
de víctimas del marxismo, sino fue la pretensión y el intento de querer cambiar la naturaleza humana. Porque es en nombre de eso que Marx va a construir las ideas centrales que van a apuntalar toda la estructura, digamos, de su economía, de su sociología y de su filosofía también, en cierta medida. Pues bien, dicho esto, quiero entrar ya en la primera gran idea, digamos, que es de Marx y que está precisamente en el Manifiesto Comunista, ¿verdad? En el capítulo 1 del Manifiesto Comunista de 1948, Marx escribe: la historia de la lucha de clase ha sido hasta el presente, hasta el día de hoy, la historia de las sociedades. Esto se traduce en otros textos, con otra pie de página, incluso este es el más elemental, que la historia de la humanidad no ha sido otra cosa que la lucha de clase. Bueno, ¿cómo llega Marx a esta conclusión? Marx se basa en esto de su maestro Hegel. La vez pasada tocamos así un poco de paso. Hegel, que había elaborado la dialéctica del amo y del esclavo, explica cómo se origina la historia. Y él dice, en pocas palabras, que en el inicio de la historia, en el comienzo, ¿verdad?, de la historia de la humanidad, se enfrentaron dos deseos. El deseo de tener un objeto y por sobre todo de dominar el deseo del otro, porque el otro también tiene el mismo deseo. Los dos se ambicionan sus deseos recíprocamente. Y esa es una lucha a muerte, es una lucha frontal, sin compromiso. No hay posibilidad de transacción, sin cuartel. Uno de los dos tiene que perder. Tiene que haber un vencido y un vencedor. Y ahí es donde nace, dice Hegel, la figura del amo. Y por supuesto, como nadie quiere morir, el que pierde se convierte en un esclavo. Amar, esto le vino anillo al dedo. Dicen que cuando estudiaba fenomenología del espíritu de Hegel, el tipo no dormía más, todo el día andaba con el libro debajo del brazo, ¿verdad? Día y noche. Y bueno, entonces ahí empieza la historia. Para Hegel se llama dialéctica del amo y del esclavo, dialéctica porque es un término un poco farragoso, a veces la gente le tiene miedo, pero significa dos que están pugnando. Siempre hay antagonismo, hay una confrontación. Bueno, y Marx toma eso, ¿verdad? Solamente que Marx le agrega, en vez del espíritu, le va a agregar después el materialismo, ¿verdad? Porque eso lo va a tomar de Feuerbach. Feuerbach dice que el espíritu que tiene el ser humano es consecuencia de la materia. Primero es la materia y después el espíritu, no es al revés. Por eso él dice que la religión, cuando critica la religión es un engaño, es un mecanismo de escape. El Dios es una creación del hombre y no el hombre es una creación de Dios. Y por supuesto, para Marx eso era un caviar. Y bueno, y él toma eso y lo va a convertir después en lo que se va a llamar con el tiempo materialismo histórico o materialismo dialéctico, que no es otra cosa que la dialéctica de amo-esclavo de Hegel, ¿verdad? Que Marx era muy bueno escribiendo, ¿verdad? Tiene una pluma impresionante, ¿verdad? Alguien leí por ahí que podría haber sido un premio Nobel de literatura y de todo lo que quieran, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es lo que pasó en la antigüedad. Y quieras o no, Marx tenía razón en esto. Porque eso fue así. Eso fue así. Bueno, sigue diciendo. Hay una palabra en alemán, Bildung se llama, y eso quiere decir, es la construcción de los esclavos. Los esclavos son los que hacen las cosas. Son los que producen, los que crean la riqueza, ¿verdad? Y los amos no hacen eso. Se sientan, consumen, destruyen, esa es la palabra que usan, destruyen la riqueza. Y es por eso que con el tiempo el esclavo, digamos, va a pasar a derrotarle al amo. Y bueno, eso es exactamente lo que pasó, ¿verdad? En eso Marx tenía razón, o Hegel tenía razón. Posteriormente sigue examinando la historia de diversas fuentes como
de esos autores que le estoy señalando. Y hay un historiador que también la vez pasada le mencioné, que es Jules Michelet, un francés, que él no hace juicio valorativo de su texto, pero sí relata todo eso, y también le sirve de fuente a Marx. Y se llega a la Edad Media, y él ahí encuentra que los nuevos amos son los señores feudales, ¿verdad? Los señores feudales y sus vasallos. Los vasallos estaban también arriba. Pero ¿quiénes eran los esclavos? O los que estaban los dominados. Los dominados eran los siervos de la gleba, ¿verdad? Esos eran los que producían. Entonces, en ese tiempo tampoco había término medio. La lucha era sin cuartel. No había ninguna posibilidad para que alguien se escape, ¿verdad? Había una figura que en el derecho se empleaba, se llamaba manumisión, que venía del derecho romano, pero casi no se usaba. Lo cierto es que el señor feudal era el nuevo amo. Bueno, y así siguió la historia, hasta que llegamos en la Revolución Francesa. Previo a eso, estamos ya en los albores de la Revolución Industrial en Inglaterra, y aparece una nueva clase. Y eso lo ve Marx. Y también lo ve Hegel, porque Hegel fallece en 1831. Él tiene un texto que se llama Lecciones sobre filosofía de la historia, ¿verdad? Ahí va describiendo esta cosa. Y Marx y otros ven, sobre todo Marx, ¿verdad?, ve que el nuevo amo va emergiendo de la revolución industrial y de la revolución francesa posteriormente. Lo voy a explicar un poco para más detalle ahora brevemente. Entonces aparecen los burgueses, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los burgueses? Los burgueses, para que se ponga un poco, ponen en el tiempo, en un contexto, eran los que vivían en un burgos. Antes, ustedes saben que las ciudades en Grecia eran la poli, ¿verdad? Poli era ciudad que tenía 30.000 habitantes, no más de eso, ¿verdad? En Roma, o sea, en la época de Roma, estaban los urbs. Roma dice que llegó a tener 1 millón en algún momento cuando el Imperio Romano llegó a su más alta expansión. Y en la Edad Media aparecieron los burgos. Esta es una palabra alemana, reina alemana. Y ahí, estos se crearon ya en el escombro que dejó la destrucción del Imperio Romano, siglo V más o menos, ¿verdad? Y eran pequeñas ciudades. El mundo empezaba otra vez a levantarse, ¿verdad? Debajo de la ceniza que dejó la destrucción y de la caída del Imperio Romano. Y pequeñas ciudades como París, por ejemplo, tenía 2.000, era una gran ciudad. Roma, que era la ciudad más grande, tenía como 10.000, dice. Y esto cuenta muy bien Simon Schama, un historiador inglés contemporáneo todavía. Y Roma, por ejemplo, entre las cabras, las ovejas, vivía 10.000 personas entre los escombros. Pero era una ciudad, ¿verdad? Y París, Londres también. Bueno, lo cierto es que Burgos era sinónimo de ciudad. Y los que vivían en la ciudad eran los burgueses, ¿verdad? Y los que vivían fuera de los burgueses, fuera de un Burgos, fuera de un burgo, eran los campesinos. Y esos eran los siervos, ¿verdad? Y, por supuesto, estaban sometidos al señor feudal. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa en la ciudad siempre? En la ciudad siempre hay algo que todos nosotros y que todos ustedes conocen. Hay acá muchos que conocen mucho más que yo, ¿verdad? Hay genios que conocen más que yo acá. Paola, por ejemplo, conoce estudia economía. En la ciudad siempre hay comercio. Hay comercio. Bueno, entonces, el que se escapaba, por ejemplo, un campesino que se escapaba del campo, donde vivía bajo la servidumbre de un feudal, se iba y se refugiaba acá. Y así iba creciendo esto. Estamos hablando siglo XI, día 11 por ahí. Entonces, iba creciendo esto. ¿Y qué hacía ahí? Ahí no podían cultivar trigo, arroz, maíz. Era pequeño, no podía tener cabra, oveja. Eran pequeñas cantidades. Entonces tenía que ser artesano y comerciante, o algún otro oficio, talleres, tenía que ser, ¿verdad? Y así iba creciendo eso, fue creciendo. Bueno, con el tiempo, cuando esto se consolidó ya, a partir de cuando empieza a tener mucha influencia en la Edad Media, el Sacro Imperio Romano Germánico, ahí
Esto voy a tratar de hacer el máximo resumen acá. Ahí va a aparecer el capitalismo, y va a aparecer el libre comercio, y va a aparecer lo que hoy más o menos lo que hoy conocemos como la libre competencia. En el tiempo en que estaba vigente el poderío del imperio romano, sacro, germánico, o lo que había dos, en Europa había dos sedes. Estaba Frankfurt, F lo voy a poner acá estaba el emperador, y acá estaba Roma, ¿verdad? Y acá estaba el Papa. Bueno, el emperador y el Papa nunca se llevaron bien, porque uno y otro querían el poder total, ¿verdad? Uno quería el deseo del otro, el otro quería el deseo del otro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Vamos a hacer unos círculos concéntricos, ¿verdad? Esto estaba a una distancia bastante considerable. Frankfurt es hoy Alemania, ¿verdad? En ese tiempo era los Estados Alemania y Rusia. Y Roma, Italia. Bueno, y a medida que uno va alejándose, iba perdiendo, la influencia del emperador se iba reduciendo. Y la misma cosa ocurría acá. Se iba así. Y después se iban formando círculos concéntricos. Circunferencia secante, dicen los que entienden física o eso, ¿verdad? Se traslapan, entran uno por otro. Y en ese lugar, que fue el norte de Italia, según Werner, ¿cómo es? Sombart, entre otros, ahí es que empezaron, ahí no llegaba casi el poder de muy poco llegaba, y también del Papa. Entonces, ahí la burguesía se consagró a través del comercio, porque empezaban a comerciar libremente. De vez en cuando había alguna escaramuza y el emperador tenía sus partidarios, era una especie de partido político eso, y eran los famosos gibelinos, ¿verdad? Era como una familia, y el Papa tenía sus partidarios que eran los güelfos, ¿verdad? Estos güelfos eran como una avanzada, como una cabecera de playa del Papa, y del otro los gibelinos, ¿verdad? Entonces, esto es como los Montesco y el otro del Shakespeare, ¿verdad? Que se peleaban a menudo, ¿verdad? Bueno, y a veces ganaba esto, otras veces ganaban esto, este grupo. Pero siempre llegaban a un acuerdo, porque se iba junto al emperador. Si ganaba el emperador, bueno, estos se iban junto a él y bueno, vamos a llegar a un acuerdo, nosotros reconocemos su causa, está bien, llegamos a un acuerdo, pero déjenos en paz, vamos a comerciar. Y si ganaban esto, hacían la misma cosa, era al más puro estilo de la mafia, ¿verdad? De Italia, como sabemos todos. Bueno, así fue como nació esto, ¿verdad? Y después se volvió inatajable. Se fue expandiendo la burguesía, porque donde hay comercio, siempre hay dinero, y el dinero es recurso económico, absolutamente, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa acá? Estamos en la Edad Media, 1100, 1200, 300, 400, ¿verdad? Y la época en que empieza a escribir ¿cómo se llama? Maquiavelo, y empieza ya a florecer o a aflorar los primeros contornos, por decirlo así, de la figura de nación-estado o estado-nación, vino y acabó con porque acá el poder era eminentemente de los comerciantes. Los gobiernos eran de comerciantes, no eran de militares, no eran de políticos, pero eran de comerciantes. Pero cuando nace la figura, acá por ejemplo estaban los Médicis, en Italia estaban los familiares Médicis, que se forjó de esa forma. Pero después vino, y al aparecer la figura de la nación, del Estado-nación, ahí esto termina y aparece el Renacimiento, y vamos a llegar a donde queremos llegar, ¿verdad? De forma muy sintética, a la Revolución Francesa. ¿Por qué esto es importante? La Revolución Francesa, así haciendo muy breve, ocurre en 1789, ¿verdad? Francia era el país más poblado en ese momento de Europa. Tenía 23 millones de habitantes, ¿verdad? 23 millones. Esto tiene desde Chapman, y también Marx tiene en el Manifiesto Comunista un texto de todas viejas.
De estos 23.800.000 más o menos era la nobleza y el clero, ¿verdad? El clero, la nobleza en primer estado, el clero en el segundo estado. La burguesía, más o menos 3.800.000, algunos dicen 4, pero bueno, 3.800.000. Esto es burguesía, ¿verdad? Clero, nobleza. Y bueno, ustedes van a calcular ahí, son 12, 4.600.000. 4.600.000 y queda acá como por unos 18 millones. Bueno, estos eran los que Marx llamó proletarios, los campesinos, incluso él usa otro tipo de frase para referirse a los más pobres entre los pobres, como hoy se dice, pobreza extrema, era el lumpenaje, ¿verdad? Estaban acá. Y esto es lo que pagaban impuestos. Esto y esto, ¿verdad? Bueno, entonces Marx, cuando analiza la Revolución Francesa, ve claramente que el nuevo amo está acá, en este mundo. Y una pequeña parte del proletario, por decirlo así, ¿verdad?, que se suma a esto, y una última parte, como Felipe Igualdad, por ejemplo, que era de la baja nobleza, que también se unió a esto, y hicieron la revolución, y se convirtieron en el amo a partir de ahí. La revolución industrial ya estaba en auge totalmente, en 1750, antes incluso, ¿verdad?, en Inglaterra, en Bélgica, París, Roma, Francia un poquitito y Estados Unidos, ¿verdad? Lo otro no contaba absolutamente. Bueno, entonces él ve que la nueva lucha de clase se establece, se consagra con la figura de la burguesía, ¿verdad?, que más o menos está por los 4 millones. Y de esto pasa, algunos colaboran, y ustedes si ven, por ejemplo, la historia de las ciudades, hay una película, hay un libro también de Charles Dickens, cuenta muy bien estas cosas, ¿verdad? Y a ver, se ve ahí cómo fue el origen y el desenlace de esto. Bueno, entonces, Marx ve ahí la nueva lucha de clase, y ahí él dice, bueno, los nuevos amos, la historia es inevitable, necesariamente va a ser así. Los nuevos amos son los de la burguesía y los nuevos esclavos son de la clase proletaria, que no tiene propiedades, porque los burgueses tienen propiedades, ¿verdad? En cambio los otros no. Y eso es lo que él vio ahí, qué tienen en común y qué no tienen en común. La burguesía tiene propiedades y la clase proletaria, que la gran cantidad, la mayoría absoluta, no tiene propiedades, ¿verdad? Y lo único que tiene es su prole, dice, ¿verdad? Y es el que hace el trabajo duro, el working, es el que hace el trabajo duro y el que paga impuestos, ¿verdad? Esta parte es muy interesante porque ahí, por ejemplo, es la pregunta de por qué los nobles no pagaban impuestos y todas esas cosas, es otra cosa, ¿verdad? Pero lo cierto es que eso es lo que hay que retener. Entonces ahí él hace su primera profecía, Marx. Él dice, porque Marx no solamente denuncia, porque el profeta tiene que denunciar y también tiene que anunciar lo que va a pasar. Entonces Marx anuncia ahí que esta clase proletaria, sometida, expoliada, explotada, es la palabra que usa, robada, esa es la otra palabra que usa, va a seguir en la historia, en esa situación, y cada vez se va a multiplicar más, y cada vez van a ser más en número, y cada vez va a ser más pobres. En cambio, los burgueses, que ya le desplazaron a la monarquía, a la nobleza, ya historia de eso es, cada vez van a ser menos y cada vez van a ser más ricos. Eso es lo que dice. Bueno, esa es su primera profecía. Bueno, pasa el tiempo, esto lo dijo en 1848 y lo repite después en 1867 en el primer tomo de Capital, que fue el único que escribió, que publicó, quiero decir. Bueno, entonces, y también anuncia ahí la segunda profecía. Dos profecías hace. La primera ya está claro, ¿verdad? La segunda es que, como esto va a ir
es inevitable porque la lógica hegeliana de la dialéctica del amo y el esclavo se cumple. Ese es el motor de la historia, va a cumplirse, dice él. Entonces va a llegar un punto en que va a haber una explosión, o algo así, esa es la palabra que usa, revolucionaria, violenta, en que los expropiadores, esa es la palabra, ese es el texto muy lindo, los expropiadores van a ser expropiados por lo que fueron expropiados. Es decir, esa es su revolución, ese es el sitio del nirvana, ¿verdad? Como él lo dice. Bueno, acá hay dos palabras que hay que entender para entender eso, para que quede fijo. Primero es que cuando él habla de que los ricos van a ser cada vez más ricos y menos, y los pobres mucho más pobres, eso es lo que él lo llama como depauperización. Va a haber un empobrecimiento absoluto. Y el otro es la gran revolución. Esas dos cosas. Bueno, esa es la idea central, una de las ideas centrales que Marx deja establecido en 1848, lo repite en 1867. Bueno, ¿por qué todo esto es importante para nosotros hoy en día? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué tenemos que hablar de Marx y de todo eso? Estoy hablando de uno solo todavía, ¿verdad? Pero voy a hablar de la teoría de la explotación y la plusvalía. O la plusvalía. Esto es muy importante porque Marx está presente a través de ese razonamiento. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, 1979, me parece que estaba en el colegio, apareció una carta pastoral de la Iglesia Católica que se llama El saneamiento moral de la nación. Esos los religiosos, los católicos de Uruguay siempre sacan eso de tanto en tanto. Ese, si ustedes leen ahora, pueden encontrar ahí en Google. Ese yo leí cuando tenía, no sé, 15 años. Y es parecido al manifiesto comunista. Es la misma cosa. Exactamente la misma cosa. Habla, por ejemplo, de que empieza hablando de que hay que transformar la estructura inicua vigente. ¿Verdad? Bueno, y eso ya lleva, esa no es una frase inocente, ese ya lleva inserta la semilla de la lucha de clase, porque está diciendo claramente, acá hay una clase y hay que transformar la estructura, porque Marx mismo también habla de la estructura y la superestructura. La estructura no es otra cosa sino esas relaciones de producción que son lo que tiene propio de los propietarios, ¿verdad? Y que después para consolidar la propiedad de esta gente hay que crear la superestructura o la infraestructura, que son el derecho, que son la banca, el comercio, los poderes, los partidos políticos, las familias, todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es muy importante porque se sigue repitiendo y mucha gente no sabe. En los diarios, cuando ustedes leen, a mí me gusta leer muchos diarios porque me divierte, ¿verdad? Todos los diarios, importantes y no importantes. Siempre dicen esto, las estructuras deben ser transformadas, y eso ya me hace recordar la primera frase que está en el epitafio de Marx, ¿verdad? De lo que se trata es de transformar la realidad, ¿verdad? Bueno, entonces la gente sigue diciendo y que hay que cambiar la estructura y alude en muchas columnas de fondo, artículos, editoriales, ustedes van a leer que una y otra vez esto se repite. Y la gente, la gente cree que es así. La gente lo cree claramente. Bueno, ahora quiero pasar, esto parece que quedó más o menos claro, ¿verdad? Quiero pasar un poco a la segunda idea esencial de Marx y que hay que entender para llegar a la conclusión de por qué todo esto es una gran falsedad. Marx habló de la teoría de explotación, bueno, o plusvalía. Entonces vamos a aplicar. ¿De dónde saca parte esto? Aunque ustedes no lo crean, nuestro gran amigo y buen amigo, por cierto, uno de los padres del liberalismo, John Locke, fue el que le sirvió de base. Porque ustedes se van a recordar que John Locke
publicaba sus libros en 90, 80, 90, por ahí, ¿verdad? Sobre todo los libros más importantes, como este que se refiere a los gobiernos civiles, ¿verdad? Él dice, en su filosofía, ¿verdad?, cuando habla de la propiedad privada, que la tierra, el suelo y el subsuelo no puede ser objeto de propiedad. ¿Por qué? Porque ahí no existe la mano del hombre. El trabajo. No está dado trabajo. Eso es de Dios, decía él, ¿verdad? Entonces, él dice que eso es común a todo. Y también el fruto, la bellota, la mina, el agua, la pescada. Estaba hablando John Brooks, el padre del liberalismo, que después va a tomar Adam Smith y qué decir de David Ricardo. Y por supuesto, él dice, pues a mí me da la razón, yo lo voy a tomar esto. Bueno, entonces él dice, como la tierra era en ese tiempo el bien más importante, hay que recordar que estamos en la edad agraria, ¿verdad? En la época agraria. Bueno, y yo creía honestamente, él no podía hacer proyección para el futuro, no es como mucha gente lo hace ahora, o Marx lo hace después. Él creía que la época agraria iba a permanecer por siempre. Entonces, la única manera como un pedazo de tierra, poniendo esta calle acá, podía ser de uno, era mezclando, dice él, el sudor del trabajo de la persona que está ocupando ese lugar, ¿verdad? Y eso es lo que justificaba, digamos, hacerse de un pedazo de tierra, pero nunca más de lo que pueda ser necesario para sobrevivir, o sea, para vivir. Si uno quería apropiarse de más tierra, eso era un pecado, era avaricia, codicia, para él. Está en su libro, así está. Bueno, y Marx toma eso, ¿verdad? Y ahí elabora su teoría de la explotación y dice, y no es, en el mundo tampoco fue original Marx, él dice que todos los trabajos, o sea, todos los bienes económicos que existen es producto del trabajo humano. Remontado, está escribiendo en 1648, está escribiendo, Mario en su libro dice esto, ¿verdad? Pero no vamos a enseñar eso para primer punto, y que era, ya lo dijo otros, como incluso eso ya lo dijo, ¿cómo se llama? Saint-Simon, Robertus, un alemán también, Saint-Simon era francés, ya había dicho más o menos algo parecido, ¿verdad? Entonces dice, como primer punto, es eso. Todos los bienes económicos que existen en el mundo es producto del trabajo humano. Oye, uno. Segundo, él dice que el burgués, o el amo primero, el feudal, el señor feudal después, y el burgués en su tiempo, él dice que, literalmente él dice, que no le paga al trabajador el producto íntegro de su trabajo. Llegarse a trabajar y no le pagan la totalidad de lo que debe pagarle. Y en el tercer punto ya usa la palabra robo. Marx dice, a través de una serie de instituciones odiosas para él, como el contrato libre por cuenta ajena, la propiedad privada, le roba, literalmente usa la palabra, le roba, le hace trabajar más tiempo y le roba el producto de su trabajo. Claramente dice ahí. Y por último, acá mete lo que aprendió de nuestro amigo David Ricardo y Adam Smith también, que el valor de cambio de un bien económico se establece por el costo. Valor de cambio es lo mismo que precio. Marx usaba la palabra valor de cambio, así como usaba valor de uso, ¿verdad? Por ahí hay dos. Cuando él de alguna manera quiso explicar su error inicial, pero esto vamos a ver. Él dice que el valor de cambio es producto del coste, o más idílicamente, como dice, es la cantidad de trabajo necesario que se introduce, ¿verdad?
en un bien que uno hace. Ese es el fundamento del precio para él. Ese es el fundamento del valor de cambio, de lo que después él va a llamar mercancía. Porque antes, en el primer tomo, ni en este, él no usa la palabra valor, mercancía. Él va a usar eso en el tomo 3, cuando Engel publica sus manuscritos, ¿verdad? Y porque ya se dio cuenta, y también fue un error porque vamos a aplicar. Bueno, ahora vamos a ir por puntos. Vamos a ir echando esto para ganar tiempo. Este es el primer punto. Ahí yo dije que hoy vamos a poner la idea de Marx y después criticar un poco también. Bueno, primer punto. Todos los bienes económicos del mundo, producto de trabajo humano. Bueno, hay muchos, ustedes saben, que no son producto de trabajo humano. Un diamante que encuentra uno por el piso tiene un enorme valor económico y no es producto de trabajo humano. Una perla que está en el fondo del mar no es producto de trabajo humano y uno no tiene más que sumergirse y sacar. Tiene una mina, un pozo de petróleo, un vino. Es el ejemplo de Wilhelm Rocke, por ejemplo, con el ejemplo del vino viejo, añejado, y el vino nuevo. Importa el mismo tiempo de trabajo, se usa la misma uva, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Se le pone en otro ambiente por mucho tiempo. El ambiente, la temperatura hace que cambie el precio. Entonces, eso es falso, absolutamente falso. Primer punto, no pago. Segundo, dice él en el segundo punto que al trabajador no se le paga el producto íntegro de su trabajo. Obviamente, Marx no tenía la menor idea de lo que es la estructura productiva del trabajo. No tenía la más tanta idea, que después Carmen lo va a demostrar en sus lecciones de economía política, ¿verdad? Y también ya lo había demostrado de alguna manera un economista que tiene nombre inglés, pero es francés. ¿Cuál es el profesor? No, hay otro que más también, pero nombre es francés, pero nombre en inglés. A ver cuál es el genio acá. Bueno, seguía Cronos, ya tengo más de 50 años, ya no me acuerdo de una cosa. Bueno, entonces, la estructura, él no tenía idea de cómo funciona. No tenía idea de cómo funciona la estructura productiva. Y la estructura productiva, su funcionamiento es muy simple. O por lo menos empezó a ser simple a partir de 1870, cuando Jevons, Walras y Menger sobre todo explica, y también von Bauer, creo que él fue el que mejor explicó, pero esta parte, ¿verdad? Una estructura productiva conlleva tiempo. Y yo siempre explico esto. Mi papá tenía una fábrica. Entonces, él se dedicaba a la producción de materiales, materiales de construcción. Ladrillos, tejuelas, tejuelones, teja, piso, etc. Ese era su trabajo. Bueno, él tenía una candela de caolín acá. Y la infraestructura de la fábrica estaba más o menos 2000 metros de ahí. Acá se tiene que sacar el caolín. Eso se sacaba con pico en ese tiempo. Estoy hablando de la década 70. Se sacaba con pico, pala, a veces se usaba un poco de dinamita, parte más. Bueno, eso después se cargaba en una carreta tirado por bueyes en un lugar. Y ahí venía un camión tubo y cargaba y llevaba acá para amasar en una máquina. Y eso iba sacando en serie para que la máquina cortadora corte el trabajo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Todo esto conlleva tiempo. Por ejemplo, el ladrillo, concretamente. Ladrillo que el último trabajo antes del consumo es la cocción. Se tiene que meter en un horno. Bueno, y ahí está el producto. Bueno, ¿qué le pasa? Si el trabajador, de acuerdo a Marx, tiene derecho
o se le debe pagar la totalidad de lo que produce, tiene dos opciones acá. Esperar que se venda el ladrillo. ¿Qué va a ocurrir? Depende además del clima, puede ser que llueva, depende de muchas cosas, ¿verdad? Va a ocurrir en 2 meses, vamos a poner 2 meses, 3 meses, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa con el trabajador? El trabajador no puede esperar 3 meses porque tiene que comer. Porque todos sabemos por la preferencia temporal que valoramos más los bienes presentes que los bienes futuros, ¿verdad? Eso es naturaleza humana, y que solamente si es que vamos a ganar más en el futuro, entonces arriesgamos el consumo presente. Esa es la excepción. Pero la regla es que valoramos más bienes presentes a bienes futuros, bienes duraderos a bienes no duraderos. Esa es naturaleza humana. No se puede. Entonces él tiene que cobrar semanalmente. ¿Y qué es lo que hace el patrono? La gente dice patrones, pero el patrono es la palabra. Porque el patrón es el modelo, el paradigma de cosas. Es español. Bueno, ¿qué es lo que hace? Ya actúa el contrato, eso lo vamos a hablar después del contrato libre, y llega a un acuerdo con el patrono. ¿Para qué? El patrono lo que hace es, le adelanta una tasa social de preferencia temporal, ¿verdad? Para que él pueda satisfacer sus necesidades, porque de otra forma no se puede. La otra alternativa es que él espere todo este proceso, todo este trabajo, y cuando esté ladrillo lo venda, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que él tiene que cobrar, vamos, que yo voy a decir por 100 ladrillos, el producto final 100, ¿verdad? En el mercado para el consumo. Bueno, él vende por 100, incurrió en un gasto, en un coste de 80. Él incurrió en 80 porque sabe que va a vender, porque eso es lo que le dice el mercado, la señal que va a vender 100. Bueno, si a este trabajador se le va a pagar, acá en la semana se le va a pagar 100 por lo que hizo, entonces va a cobrar mucho más, porque 100 acá, en este tiempo, para este tiempo, es mucho más. Mark no solamente quería que se le pague 100, sino que se le pague mucho más, porque si el patrono se desprendía acá de 100 con los intereses, él para ese tiempo iba a tener ya una pérdida de 110, ¿verdad? Entonces necesariamente tenía que pagarle su contribución, lo que él contribuyó para que este producto final esté para el consumo. Y eso es lo que, y eso es el interés. Marx nunca entendió la función del interés y menos todavía del lucro. El lucro es una palabra odiada. Acá van a encontrar si leen por Marx, ¿verdad? Porque el lucro es acá hay una nota a pie de página de esto también digo. Marx, que fue educado, aprendió todo de economía de la escuela clásica. Y la escuela clásica manejaba solamente 3 factores de producción, que era el trabajo, capital, ¿verdad? Y el trabajo, capital, tierra. Era solamente eso. No, ellos, ninguno de los grandes economistas clásicos tuvieron la menor idea de la figura del empresario. El empresario no tiene tierra, no tiene capital y no tiene trabajo. ¿El empresario qué tiene? Ustedes saben, Israel Kirchner, Huerta de Soto, ideas. Él tiene que tener buenas ideas. Además, ¿para qué? Para que le haga ganar al capitalista renta, le haga ganar al trabajador salario y le haga producir la tierra, ¿verdad? Si no, y si su idea es mala, ninguno gana. Ninguno gana. Todo va al traste. Bueno, y Marx no tenía la idea de esto, absolutamente. No tenía la más pálida idea de la figura del empresario. Innovación. Exactamente. Pero sobre todo la idea, el empresario, porque el que mete esto es ese economista francés que tiene apellido inglés, Jean-Baptiste Seix. Él fue un francés.
Él fue el primero que habla de la figura del empresario. Y hoy en día ya es normal estudiar en economía, en cualquier, seguramente que ustedes que estudian economía, que los factores de la producción son 4. Pero sigue siendo el más anatematizado, el más odiado, ¿verdad? El empresario es el más odiado, sigue siendo en nuestras universidades, ¿verdad? El explotador, el expoliador, el roba. Bueno, entonces, en este segundo punto, resulta claro que el patrono, el empleador, no le puede pagar todo, no le puede pagar, no le puede dar todo el producto de su trabajo. No hay ninguna posibilidad de eso, porque si no, no va a haber actividad económica, se va a paralizar todo. Bueno, vayamos al tercer punto. La palabra que usa Marx y que usaba sus antecesores, que le sirvieron de fuente, es que el patrono, que el empleador roba, literalmente, el producto del trabajo. La palabra que usa es robo. Él no tenía la más mínima idea de la importancia del contrato. Y aquí hay que decir, para hilar un poco con los dos sistemas digamos de explotación que vieron antes de ellos, en la antigüedad, que era amo, esclavo, siervo, la Edad Media, y señor feudal y siervo. Bueno, en estas dos etapas de la historia de la humanidad, ciertamente el contrato libre tenía muy poca vigencia. Tenía muy poca vigencia. Ahí la fuerza era la razón. La fuerza se imponía en la antigüedad y en la Edad Media. Pero ¿qué es lo que pasa a partir de la revolución industrial y a partir de la revolución francesa y a partir de la revolución inglesa y a partir de la revolución americana? ¿Qué es lo que pasa? El contrato libre empieza ya a tener plena vigencia. Pero Marx no vio eso. Él dice que roba, pero él no se da cuenta. Él lo que veía es que en las minas usaban criaturas para meter su pequeño cuerpo y sacar ahí el carbón. Veía que se trabajaba 14 horas, 18 horas. Eso es lo que él veía. Y él no entendía nada de eso. Y no entendía sobre todo que había un acuerdo libre y voluntario entre las partes. ¿Está bien? Y además había una gran migración del campo a la ciudad y había mucha competencia entre los que querían trabajar, ¿verdad? Y por eso el salario era bajo. Esto explica muy bien este autor que traje a John Gist, que ganó un premio Nobel, una teoría de la historia económica. Bueno, él dice, y casi no le cita a Marx, pero describe de por qué es que en los primeros tiempos de la revolución industrial, hablando de este contrato, el tercer punto, por qué es que en los primeros tiempos de la revolución industrial los salarios eran bajos, el trabajo se trabajaba muchas horas, era pesado, el dirty work, como le llaman, el trabajo era muy duro. Y ahí se describe genialmente en esta teoría sobre la historia de la economía, de que se debió a que estaba naciendo la sociedad capitalista. Y la sociedad capitalista, para que pueda producir, ¿verdad?, bienestar para todos, tiene que generar acumulación de riqueza. Si no, no se puede. ¿Qué es lo que tenían los empresarios capitalistas, ricos y los ricos en los primeros tiempos? Tenían capital fijo. Acá dice, eso es lo que oye. No tenían capital circulante. Todos estaban armando sus establecimientos, ampliando su industria, descubriendo nuevas modalidades, medios, equipos, herramientas, tasa de capitalización, como dice Benealis. Se estaba armando. Entonces no se podía pagar porque no había capital circulante. Y también en ese tiempo es que empezaron a surgir el famoso banco con reserva para tener otra cosa, ¿verdad? Que además vino a distorsionar mucho las cosas, que lo dice Huerta Soto. Bueno, pero no se podía, y Marx solamente decía, no, esto es una explotación muy parecida a lo que pasó en la antigüedad y lo que pasó en la Edad Media. No señor, porque ya el contrato estaba vigente y los capitalistas, los empresarios, en los primeros tiempos además la figura del capitalista y el empresario era uno solo. Después ya cuando empezaron a aparecer los gerentes, cuando empezaron a aparecer la figura, digamos, del empresario tal como lo conocemos hoy, según
mejor lo describe es Huerta de Soto, para mí, ¿verdad? Yo creo que lo describe muy bien. Hay uno incluso que escribió sobre función empresarial, y Clark Eastner, por ejemplo, también. Se confundían en una sola, ¿verdad? Y él veía eso y no vio nunca que era necesario que el capital fijo sea grande. Y entonces lo único que él veía, lo que hoy dicen esos marxistas barbudos en nuestro tiempo, que la brecha entre los que tienen y los que no tienen era demasiado. Y se sigue diciendo eso ahora. Y ojalá, y eso hay que celebrar, porque es una buena noticia, porque quiere decir que se está acumulando capital. Y que dentro de poco va a haber mucho capital circulante, no sabemos cuánto, salvo que venga alguien y lo le una patada y te cortaste, ¿verdad? Y de hecho, creo que pasó también esto con el presidente actual, ¿verdad? Porque eso es lo que hizo. Porque con Carter iba creciendo algo y después de repente se cortó. Parece que se cortó porque le mandó preso a todos los narcos, ¿verdad? Puede ser. Yo eso es lo que veo, ¿verdad? Bueno, así la cosa. Entonces, roba. No entiende absolutamente Marx, ¿verdad? Y el cuarto punto, la teoría de que el costo, el valor de cambio de los bienes está dado por el costo. Está dado por la cantidad, él dice, está dado por la cantidad de tiempo de trabajo necesario para producir algo. Esa es la palabra que usa. En estos términos. Bueno, entonces, obviamente, eso es un error. ¿Por qué? Porque desde que apareció la utilidad marginal, la teoría dice que las cosas, el precio de las cosas se fijan en base a lo subjetivo y no en base a lo objetivo. Son los precios lo que le indican a los empresarios cuánto tiene que gastar. Y además, hay un gran riesgo, ¿verdad? El empresario es el que se arriesga, nadie más se arriesga. No se arriesga el capitalista que le presta la plata, no se arriesga el obrero que está trabajando para él, no se arriesga nadie, se arriesga él. Él se arriesga. Y si él no gana, nadie. Si él inventa algo que no le gusta a la gente, y todo el mundo, el obrero va a dejar de comer, el capitalista va a dejar de cobrar, y él, bueno, todos van a comer arena, más o menos. Él no entendía eso, absolutamente. Él, de hecho, esto lo dice ya lo dice en este pequeño libro, Opúsculo del Manifiesto Comunista, y después lo repite. Él no habla de mercancía. Cuando él habla de mercancía, ya había leído el libro de Menger, y también le había leído la crítica de von Bauer, donde le demuestran que él está equivocado, que no es así, le dicen. Y entonces le demuestran que los patronos, los que producen cosas, tienen en cuenta el precio, tienen en cuenta el gusto de la gente, el capricho, el animal spirit, como decía, Keynes decía así, ¿verdad? De repente uno está ahí, ¡pum!, decide comprar algo, ¿verdad? Y bueno, y eso es lo que cuenta, ¿verdad? No es el coste, porque se puede poner millones de dólares por cualquier cosa y si no le gusta a la gente, no se va. Bueno, y entonces Marx quería refutar eso, quiso refutar, y no publicó más nada después de 1867, porque no pudo refutar ese. Lo que le estudiaron a Marx, dice, entre ellos Raymond Aron, dice, no sabía cómo hacerlo, entonces dejó mucho manuscrito. Y Engels publica, y en el tercer tomo, y ahí habla de la mercancía. Y la mercancía dice que tiene dos funciones: el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso, bueno, este vaso sirve contiene agua, ¿verdad? Para contener agua. Bueno, y el valor de cambio va a ser, aparece el valor de cambio en cuando yo ya no necesito más este vaso y quiero vender esto, ¿verdad? Entonces tengo que poner un precio. Es todo lo que Marx quiere decir. Pero ¿qué le pasa acá con el vaso? Él dice, para hacer este vaso se le hace trabajar 6 días, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo de burdo, práctico, para entender. 6 días trabaja el trabajador, el obrero, para hacer este vaso. Pero él dice, Marx dice, por alguna razón, que en el tercero ya el costo de ese vaso está saldado, ¿verdad? Y los 3 días siguientes ya trabajó, digamos, para el segundo, para el tercer vaso, ¿verdad?
Eso es lo que él dice, ¿verdad? Porque nunca entendió, tampoco nunca entendió la preferencia temporal, no entendió nunca que los bienes presentes son más importantes, que son importantísimos, luego son que los bienes futuros, ¿verdad? Él no entendió. Entonces, él así cierra, digamos, por decirlo así, su teoría, y que es un tendal de errores, ¿verdad? Y eso es lo que después va a producir todos los desastres. Hay otras teorías que no, por ejemplo, habló del polilogismo. Esa es sencillamente absurda. ¿Qué es el polilogismo? Él dice, mucha lógica. Él dice que la lógica del burgués es distinta a la lógica del proletario. Tienen lógicas diferentes. El proletario razona así y el burgués razona así. O sea, que lo primero que usted está diciendo acá no vale nada, porque eres burgués, ¿verdad? Entonces, cosas así que no se puede creer, es increíble, ¿verdad? Y eso es con eso es lo que trata de hacer, es blindarse contra las críticas. Porque si un burgués, que él dice que es burgués, va a criticar a él, no vale. Es burgués, tiene lógica burguesa. Y además, ¿de dónde saca él eso? Él era hijo de burgués. Su papá era un abogado, tenía un viñedo, comerciante, de clase media, adinerada. Él se casó con una mujer de rancio abolengo, importante. Engels era su mentor, como el que pagaba, su mecena, y era un burgués, era la quinta esencia del capitalismo inglés, ¿verdad? Y todos sus amigos. Dice que en una ocasión en Londres, esta es una anécdota. Marx nació como habíamos visto vez pasada, en Alemania, en Prusia, ¿verdad? Luego él ahí se mete en política y le echan y se va a Francia. Se mete en política, le echan ahí y se va a Bélgica. Se mete en política y se va a Londres. Se fue y se metió en la política ahí, pero se calmó un poco más. Entonces dice que estaban haciendo una reunión como esta, ¿verdad? Mucha gente, iban a hablar del socialismo, ¿verdad? Entonces, la policía inglesa, que siempre es muy refinada, que tiene el olfato muy desarrollado, ¿cómo hicieron matar a un espía? Para pillarle, ¿qué cuerno es lo que dicen esta gente, ¿verdad? Entonces, le mandaron un policía disfrazado de obrero. Se fue y te sientas por ahí. Y estaban ahí, pues, estaba Marx, Engels, estaban todos los otros, Sismondi, que se yo, todos los cerebros, Fourier, todo eso estaba ahí. Y entonces, enseguida uno se levanta y dice, usted no es lo nuestro. ¿Y por qué le identificó con este vestido como obrero? Y todos los otros vestidos como un burgués. Y enseguida le echaron de ahí. Bueno, o sea que la hipocresía nadaba en un mar de hipocresía, esta gente, ¿verdad? Y esa es la forma como quisieron imponer, lógicamente, las ideas, ¿verdad? Y bueno, después también hablaba de la alienación. Marx hablaba mucho de alienación. Te voy a decir unas pocas palabras nomás. La alienación ya Hegel también lo desarrolló. Y alienación es una palabra que quiere decir que uno no es lo que es. Hay una película que se llama Alien, que es otro, ¿verdad? O sea, uno mismo es otro, no es auténtico, se transforma. Y Hegel lo que dice es que, y de ahí va a tomar Marx, que cuando se enfrenta el amo con el esclavo, o le domina el esclavo, y el señor feudal al siervo, ¿qué pasa con el siervo, por ejemplo? Esto es muy interesante. El siervo no puede contra el señor feudal. No puede, es imposible. ¿Por qué? Porque el señor feudal tiene armadura, tiene sus torres, todo amurallado, tiene guardias pretorianas. No puede hacer nada. Pero le odia, le tiene un resentimiento, y tal vez de envidia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el siervo? Él exalta todos los valores que el señor feudal no tiene: la humildad, la mansedumbre, la paciencia, todo eso. Y por el contrario, por supuesto, odia y considera una basura los valores del señor feudal, ¿verdad? Entonces Hegel creyó ver en eso una alienación. Ese es un alienado, ¿verdad? Bueno, entonces Marx toma eso
Marx toma eso y dice que, pero él va más allá, y dice que el burgués es un alienado. Y por supuesto, el proletario es también alienado. Entonces, hay una doble alienación en la concepción de Marx. Y esto es muy interesante porque Marx era alienado. Él era burgués y quería ser proletario. Pero era burgués. No sabía dónde estaba parado. Era un alemán que nació en Trevis y quería ser francés o inglés. Y no podía ser. Él que se casó, quería ser un padre de familia, no fue. Se le murieron 2 los hijos, 4 hijos se le murieron. Y, en fin, era un desastre, ¿verdad? Él mismo era un alienado, no sabía dónde estaba parado. ¿Y qué es lo que hizo él? Agarró y proyectó su propia situación personal hacia los demás. Y él dice, por ejemplo, que el contrato es una forma de alienación. ¿Por qué? Porque es una imposición. Él dice que es una imposición. Habla del contrato libre, que para nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de liberales, ¿verdad? O libertarios. Liberales, bueno, para nosotros el contrato es libre. Pero él dice que el contrato es una forma de alienación. ¿Por qué? Porque le imponen al otro. El burgués impone con los términos que él quiere al proletario para que pueda trabajar. Y bueno, cosas así. Pero por supuesto, todo esto es una feroz mentira, ¿verdad? Un error por el lado en que se lo mire, absolutamente luego. Pero sigue persistiendo hasta nuestro tiempo. Y para ir terminando de esta parte, todo esto ya también les voy a mandar a algunas preguntas. Quería señalar que volver un poco a las 2 profecías de Marx. Habíamos dicho que Marx tuvo 2 profecías. Denunció la situación de su tiempo seguramente de forma noble, ¿verdad? Su intención. Él dice que la humanidad, de la mano de la burguesía, va a llegar a un estado de empobrecimiento absoluto de todo. Bueno, y después va a haber una revolución, una implosión violenta, y ahí los expropiados van a expropiar a los expropiadores, el nirvana del paraíso, o van a correrán ríos de leche, lago de whisky, o cosas así, así hablaba. Increíble. Bueno, y ¿qué es lo que pasa? Este se publicó en 1848, Manifiesto Comunista. Ahí ya se describe mucho de lo que estamos hablando. Pero para 1898, un marxista, un redomado marxista, ¿verdad? Bernstein, hay que hablar de este porque es muy importante, este Bernstein, alemán, Edward Bernstein. Este vio que no se cumplió la profecía de Marx. Al contrario, contrariamente a lo que dijo Marx, lo que pasó fue que cuando Francia tenía 23 millones de habitantes y tenía 18 millones de proletarios, y desde 1848, cuando se estaba viviendo la época de la restauración, además, cuando se quiso llevar la historia al periodo anterior a la Revolución Francesa, en Francia, concretamente en Francia, porque y ni qué decir en Inglaterra y en Estados Unidos, los proletarios de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial dejaron de ser proletarios y pasaron a ser todo una nueva clase, y ahí nace la clase media, como hoy se conoce, ¿verdad? Y Bernstein ve eso y digo, no, Marx se equivocó, y además no se produjo la revolución, no hubo la implosión, ya pasaron 50 años, ¿verdad? Y cada vez los proletarios iban saliendo de su situación, cada vez estaba mejor, los salarios subieron, la hora de trabajo bajó de 18 de 14, estaba 10 horas, en ese tiempo era 10 horas, estaban peleando en los primeros años del siglo XX,
la lucha por la famosa conquista social era 8 horas, ¿verdad? Hoy en día es eso. Bueno, entonces, todo era al revés. Y ahí dijo, bueno, pero ¿qué dice Bernstein? Él dijo, es cierto que se equivocó mal en esto, pero es verdad que el motor de la historia sigue siendo la lucha de clase. Eso lo dijo él. Entonces, Edward Bernstein crea el Partido Socialdemocracia en Alemania. La socialdemocracia es creación del señor Edward Bernstein y que estuvo muy fuertemente apoyado por un gran economista llamado David Sombart. Schumpeter escribió después. Llamaba socialdemocracia. Sí. Pero Schumpeter escribió después, 1920, por ahí escribió. Bueno, pero su libro se llama Socialismo. Y Werner Sombart, que es también un economista alemán, marxista también, escribió un libro sobre el capitalismo, 5 tomos. Ahí él dice también, está de acuerdo con él. Creo que este fue su maestro, porque Sombart era más joven que él, ¿verdad? Sombart creo que falleció en 1942, por ahí, era bastante más joven que él, pero este fue su maestro. Estuvo de acuerdo con él y dijo, sí, Bernstein tiene razón, Marx se equivocó con esto, pero es cierto que el motor de la historia es la dialéctica, ¿cómo es? El materialismo dialéctico. También sostuvo. Entonces apuntalaron y empezaron a surgir por todos los partidos socialistas. Entonces, ahí Bernstein dice, y no hace falta que se produzca ninguna revolución violenta, no hace falta que corra sangre, como dice Marx, como dice, chorros de lodo y sangre, decía Marx, y en su texto, cuando él habla de cómo se originó, en el capítulo 24, de cómo se originó el capital originario, ¿verdad? Y él dice, no hace falta eso, no hace falta. Acá lo que se tiene que hacer, en esto se adelanta a este Gramsci, por ejemplo, que publicó Mussolini en sus cuadernos, él se adelanta a él y dice, acá lo que hay que hacer es crear socialistas. El objetivo de Marx no era el socialismo, eso ya lo vimos la vez pasada. El objetivo de Marx era el comunismo, ¿verdad? En el más amplio sentido, y con la abolición de la propiedad privada. Pero Bernstein dice que no hace falta, ¿verdad? Que no hace falta eso. Su objetivo era el socialismo, y esa es una etapa, ¿verdad? En Marx el socialismo es solamente una etapa, por eso habla de las 10 medidas preparatorias para llegar al comunismo. Bueno, Bernstein lo que hace es explotar esa parte, esa faceta de las ideas de Marx, ¿verdad? Y entonces crea el partido o el movimiento que va a ser después Partido Socialdemocracia, que ahora está plenamente vigente en toda parte del mundo, prácticamente, ¿verdad? Bueno, y ahí empieza entonces esto. ¿Por qué esto es importante? Por lo que la vez pasada estuvimos diciendo acá. Esto es muy importante porque la socialdemocracia empezó a regir desde entonces hasta nuestro día, lamentablemente. La caída del muro de Berlín no se debió a la presión de las ideas del liberalismo, no se debió a la prédica de la filosofía de la libertad que nosotros enfrentamos. No, el muro de Berlín, la Unión Soviética, el gran paso adelante de Mao Zedong, la revolución de Pol Pot y de todo, se cayeron solos. Esos se cayeron solos. No fue necesario un solo tiro. No fue necesario que se predique el liberalismo como se debe predicar, porque esa es la única verdad que hay. Entonces se cayeron solos. Y Bernstein tuvo razón. Hace más de 100 años y sigue teniendo razón, y probablemente va a seguir teniendo razón, ¿verdad? Porque cada vez más el Estado se mete en nuestra vida, y eso es lo que queda de Marx. Marx, por ejemplo, no tenía una
Marx no tenía, y esto es muy interesante, Marx no tenía un plan económico, tampoco tenía plan político. Él hacía ideas. Plan político de las ideas de Marx lo tuvo Lenin. Vladimir Ulyanov en 1917, él hace práctica las ideas de Marx. Él no tenía un plan político, él escribía, ¿verdad? Y tampoco tenía un plan económico. Esa famosa frase de que el mercado, él decía que el mercado era, alguien dijo que Marx es el que tiró el mejor piropo al capitalismo. Ni Ayn Rand, ni Rothbard, ni ninguno lo que escribió sobre el capitalismo. Escribió lo que escribió Marx. Bueno, pero ¿qué es lo que dice en síntesis él? Es cierto, el mercado ha creado más riqueza, más fuerza productiva en su tiempo, está hablando de 1848, en menos de 100 años, que todas las generaciones anteriores juntas, dice. Bueno, y eso nosotros lo comprobamos plenamente, pero ¿qué es lo que dice él? El mercado es mucho más productivo, el mercado es mucho más eficiente, pero ¿qué es lo malo del mercado? Es injusto. Y esa es la palabra más peligrosa que él usó. Y eso es lo que hoy en día se usa para que las políticas públicas se elaboren en base a un término tan odiado por todos nosotros, por Víctor Pavón, por ejemplo, que habla de deforma tributaria, para redistribuir la riqueza. Todo eso que está ahí los burócratas, lo único que quieren es distribuir. Ellos no quieren. Y eso está basado en la idea de Marx de que el mercado es injusto. Los más sofisticados, Buchanan, ¿cómo se llama el otro? Que hablaba de los fallos del mercado. Todo orfebrería intelectual de alto nivel, ¿verdad? Para meter la mano en los dientes del prójimo. Exactamente en eso. Bueno, y de una falla del mercado, de la asimetría de información, y todo un tendal de cosas que nadie ni ellos entienden. Exactamente. Premio Nobel. Nada menos. Bueno, ya terminé. Entonces, eso queda de Marx. Y todos nuestros técnicos, todos nuestros burócratas. Y para un país pobre como Paraguay, eso es muy peligroso. Porque no se va a dar lo que dijo Hiss, por ejemplo. Este fue un premio Nobel inglés, Sir John Hiss. No se va a dar la acumulación de riqueza necesaria, la tasa de capitalización que más de uno le escuchó decir acá profesor Eduardo Martí, que habló de Benet Rich, incluso Milei también habló un poco de esto, ¿verdad? La tasa de capitalización es necesario que suba, que aumente, porque de eso es que va a venir la producción y la productividad aumentada, y eso va a aumentar los salarios y va a bajar, por supuesto, la cantidad de horas necesarias y va a disponer más tiempo la gente. Pero mientras no se produzca eso, nosotros vamos a seguir así. Lamentablemente vamos a seguir así. De todo lo que estamos acá sabemos algo de economía, sabemos algo de derecho, uno más que otro, de filosofía, y nos damos perfectamente cuenta hacia dónde va esto. Y bueno, señores, ha sido un gusto, le agradezco mucho por Gracias. Bueno, hemos asistido nuevamente a una de las charlas más profundas y con mejor exposición didáctica que pocas veces he escuchado en toda mi vida. Realmente te felicito, Mario. Bueno, es fácil en 2 sábados realizar, digamos, una ponencia de este tipo. Por supuesto, como hemos dicho y decimos nosotros, esto no es excluyente para que en otra ocasión, que estoy seguro, Mario, además de este tema, puede volver a tocar para complementarlo mejor, pueda, por supuesto, a hablar sobre otros temas. Ahora vamos a dar un poco oportunidad, como es lógico, a todos los miembros que están aquí para hacer algunas preguntas. Y por favor, si van a hacer comentarios que sean breves,
para que nuestro disertante en todo caso pueda aclarar algo que haya quedado en duda al respecto. Ahí está Fernando. Voy a meter un poquitito el dedo en la llaga, en la caldera, y a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero está en la historia y es un hecho. Y uno de los que le echó más leña al fuego, a la situación, al asunto, lastimosamente hay que decirlo, fue la Iglesia Católica. Y me voy a remontar al Concilio Vaticano II que se celebró en Puebla, México, sí, donde hay una carta encíclica que se llama Solicitudo Rei Socialis. Sí. Y si ustedes descargan Solicitudo Rei Socialis, o el famoso documento de Puebla, sí, ahí van a advertir de que todo es sentimiento de odio hacia el empresario, hacia el que genera economía en los países. Todo el tiempo sigue ese discurso marxista de la desigualdad, de la injusticia social y todas esas cosas, y esa idea se fue alimentando y se le fue metiendo en la cabeza a la gente, porque hoy en día hasta ahora vos escuchás gente que maldice contra su patrón, que propaga maldición contra el que le da trabajo, contra el que le da de comer, y eso es algo que está prohibido, eso es algo prohibido, maldecir al que te da trabajo. Sí. Y la Iglesia Católica y hasta ahora los curas siguen repitiendo ese mismo discurso que vino del Concilio Vaticano II. Creo que en 1930 y algo fue en Puebla, México. Sí. Así que yo les recomiendo que lean. Sí, yo ahí la vez pasada, no sé si vos estuviste, Fernando. Nosotros la vez pasada hablamos del auge y la caída del marxismo, por decirlo así, ¿verdad? El marxismo triunfa en la Unión Soviética, en Rusia, en 1917, ¿verdad? Triunfa en 1917 y hubo una gran algarabía, una gran esperanza por el nuevo orden. Ahí sube. En 1929, cuando empieza la purga de la mano de Stalin, millones de muertes, se le atribuye como 20 millones, el mundo se desilusiona del marxismo, ¿verdad? Cae. Luego llegamos a 1939, comienza la Segunda Guerra Mundial, Alemania llega a un acuerdo con la Unión Soviética, con Stalin, un pacto Ribbentrop-Molotov de no agresión. Luego Stalin llega a un acuerdo también con los japoneses, con el gobierno de Tokio, para que no le agreda, pero como Hitler, que era un loco, invade a su aliado. Sí. Invade a su aliado y ahí, por supuesto, nuevamente se posiciona la Unión Soviética, porque los americanos, por ejemplo, dicen, bueno, tenemos dos enemigos, Hitler y Stalin. ¿A quién le vamos a apoyar? Le vamos a apoyar al que es menos fuerte. Stalin, quiero decir, el ejército, el ejército de Hitler estaba a 60 kilómetros de Moscú. Estaban mirando las puntas, las cebollas catedrales. Y si tomaban Moscú, era. Entonces los americanos, por supuesto, apoyaron a Stalin, votaron por el Mar Menor. Entonces iba subiendo, subió otra vez ahí, después en el 49 aparece una nueva estrella en el firmamento del marxismo, Mao Zedong, una nueva revolución, y explicamos también eso. Luego en el 59 aparece nuestro famoso Fidel Castro con barba y que baila cha-cha-cha encima de toda otra cosa, ¿verdad? Bueno, y todo el mundo ilusionado otra vez con el marxismo. Y ahí llegamos, eso voy a decirme, y ahí llegamos a lo que vos estabas diciendo, al 69, Teología de la Liberación, que seguramente viene de ahí, no conozco, pero siempre es bueno para aprender. Pero sí que ahí aparece Puebla, aparece México, y la iglesia se vuelve abiertamente marxista, ¿verdad? Porque creen que con Cuba va a ocurrir algo. Como ven ustedes, me parece que el 9 es el número mágico, ¿verdad? 9. Bueno, eso, y también aparece la revuelta en París, el Cordobazo, acá cerca nuestro, ¿verdad? Pero todo marxismo, ¿verdad? Pero luego, ¿qué pasa? 69, 79,
un presidente inefable, famoso de los americanos, llamado Jimmy Carter, hace un desastre en los Estados Unidos y aparece, pues, por suerte, Ronald Reagan, ¿verdad? Demócrata. Sí, aparece Ronald, y en Inglaterra aparece Margaret Thatcher. Y ahí, definitivamente, el marxismo se derrumba. Ya nadie cree en el marxismo a partir de ahí. Pero quedaron los profesores. La vez pasada escuchamos una clase, ¿cómo se llama? Por televisión. Quedaron los profesores como en las grandes universidades, como Harvard, Marcuse, por ejemplo, estaba enseñando en Harvard. Derrida, Sartre, Foucault, todo eso son marxistas. Y la desconstrucción de la historia, el posmoderno, todo. Y ahí aparece el marxismo cultural, y está muy fuerte. Todo eso, pese a que se ha demostrado, pero del derecho y del revés, que el marxismo es un fracaso por todos lados, que como decía Hannah Arendt, es antinatural, quería cambiar la naturaleza humana. Y eso no es posible. ¿Cómo puede cambiar? ¿Cómo se puede cambiar? Nosotros somos así. Ni ángeles ni demonios, decía Madison, creo que sí, o David Hume. Bueno, y eso es lo que pasó, ¿verdad? Eso es precisamente lo que pasó con la Iglesia Católica, y eso somos todos conscientes, ¿verdad? Sí. Una pregunta, Mario, no sé si hay alguien así concreta. Sí, Pero sí, adelante. es ingeniero, sí. Adelante. Para empezar, quiero felicitarle a Mario. Sí, gracias. Clarísimo, así como decía Víctor, me pareció excelente tu presentación, Mario. Gracias. Me diste unos buenos pantallazos que también estaba ignorante del tema. Un temita. Sí. Aclaraste ahí en el punto 2 que mencionaba que el valor de un producto, o el valor de cambio, ¿sí? No sopesó Marx en su momento el interés, o mencionaste el interés, que es uno de los puntos, digamos, de fallo que desmorona su estructura. Es el monodatal. Suelo ver también que hay el factor riesgo, ¿verdad? Que el emprendimiento no tiene en cuenta esa parte, el valor del trabajo socialmente implícito necesario para. La pregunta es, ¿qué hay, sobre todo algunos productos, digamos, tecnológicos, el factor novedad, el factor innovación, ¿verdad? No suelo ver esa parte. Por ejemplo, lo que sería un Apple con sus productos nuevos, tiene un plus debido a la innovación, y que se manifiesta en la parte de propiedad intelectual. Esa parte vos, ¿cómo ves? No suelo ver como que no es incluido en esa ecuación. No está, de ninguna manera. Bueno, yo tengo mi opinión. Entre libertarios, los derechos intelectuales, los llamados derechos intelectuales, son tres: la marca, patente y el copyright, ¿verdad? Las marcas, por ejemplo, Aquapano, es una marca, es un nombre. Yo creo que ahí no hay lugar a duda para la asignación de la propiedad, ¿verdad? Y eso, no sé, es lo mismo que el ingeniero Villate o el doctor Pau se le quiera sacar el nombre, ¿verdad? Es una propiedad. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo con la patente y mucho menos con los derechos intelectuales. ¿Por qué? Porque yo creo que la patente, al establecer un plazo, ¿verdad? El Estado interviene ahí y establece un plazo de monopolio exclusivo sobre lo que uno, digamos, ha inventado. Si hace eso, entonces va a retrasar el progreso de la tecnología. Varían, de acuerdo a lo que yo conozco del derecho, varían entre los países, el plazo varían, ¿verdad? No sé, Paraguay, no sé cuánto. Bueno, entonces yo pienso, acá, dicho sea Europa, casi inventa muy poco, ¿verdad? 70 años normalmente. Bueno, creo que ese es el derecho intelectual, ese es el copyright. Depende de qué materia, medicina dura 10 o 20. Pero tiene plazo, y al tener plazo, entonces establece un monopolio. A mí me parece que eso, al establecer, yo soy un enemigo del monopolio, establece un obstáculo
insuperable, ¿verdad?, para el progreso de la tecnología. En el caso de la patente, estoy hablando. Ahora, en el caso de esto, de los derechos del copyright, a mí me parece que se usa para la música, para los libros y también porque la patente yo creo que se puede usar en el tema de la tecnología de la informática. Ahí va a ser, pero en el tema del copyright, música, libros, yo creo que también películas, yo creo que no corresponde absolutamente eso, porque lo que hay que respetar siempre es el autor nada más. Si yo puedo publicar este libro, Manifiesto Comunista, voy a publicar y publico yo, porque ya pasó todo el tiempo, 70 años y no sé qué más, y publico, pero tengo que decir que este fue escrito por Mary Engels, pero editado por Mario Centurión. Eso hay que decir. ¿Por qué? Porque si no va a ser un robo. Ella es otra cosa, ¿verdad? Bueno, y lo mismo puede pasar con las películas. ¿Qué pasa con las películas, por ejemplo, que se dice piratea, que hay mucha copia, pero no es cierto. Eso no hace ningún efecto negativo sobre lo que hace, por ejemplo, una película, qué sé yo, Denzel Washington o cualquiera de Tom Cruise, ¿verdad? Ellos generalmente cuando hacen su película, en 1 o 2 semanas recuperan todo el costo y ganan, pero triple, 20 veces lo que pensaban ganar. Y si por ahí hay circulando copia, que se le llama pirata, por el Estado le llama pirata, eso más bien lo que hace es hacerle más famoso al actor, ¿verdad? Porque hay un campesino que no sabía quién era, no podía leer, ¿cómo se llama eso? No conozco, ¿verdad? Le hace más famoso y a lo mejor gracias a eso va a ganar un Oscar, ¿verdad? O sea, que el mercado va regulando eso, ¿verdad? Regula. Y lo mismo pasa con la música. ¿Qué hacen hoy en día, por ejemplo, los grandes grupos, las grandes bandas, los grandes músicos, incluso los solistas? Ellos ya no ganan en los discos. Eso te puede bajar un pendrive de cualquier parte. Ganan en las presentaciones, en los conciertos. Hacen conciertos ahora, grandes conciertos. Y ahí es donde ganan la plata, ¿verdad? Entonces, cuando el Estado se mete ahí, yo pienso que contra todo pronóstico, lo único que hace es obstaculizar, y hasta bloquear incluso varias veces, el desarrollo de la tecnología, del conocimiento y también de la ciencia. Pero en el tema de las marcas, yo estoy absolutamente, eso sí que es único. Mario, te dos preguntas acá. Sí, acá sí. La señora seguidor de Sí. Bueno, yo trabajo para Microsoft, soy abogada, y una de las cosas que se trabaja mucho hoy día justamente es en lo que usted está hablando de la propiedad intelectual y lo que tiene que ver con tecnología. De hecho, es una realidad que hoy estamos en presencia de la 4ª revolución industrial. La 3ª fue con las computadoras y todo eso, y la 4ª vez con todo lo que es inteligencia artificial, administración de equipos con ayuda ya de software aplicados. Y se está trabajando muy fuertemente con INAPI justamente por esto, y que, bueno, obviamente la teoría marxista tampoco tuvo en cuenta lo que nosotros llamamos IP-COCEL, que es propiedad intelectual, pero en copropiedad con la marca base. Por ejemplo, si yo desarrollo algo sobre Microsoft, hay una propiedad compartida entre el dueño de la marca, que es Microsoft, pero otra vez el valor de innovación que pone el tercero o segundo en la ecuación, que es el fabricante de la solución de IP-COCEL. Eso hoy día se está trabajando y yo creo que representa para el Paraguay una forma a través de verlo en el mundo, porque increíblemente acá hay mucha gente que puede hacer un buen trabajo sobre eso. Uruguay es un ejemplo regional fuerte. Uruguay exporta software como loco, por la palabra, y tiene mucho rédito también de eso. Entonces sí, o sea, para decir nada más que tampoco esto tiene en cuenta... Más no tenía ni idea de estas cosas. Además, lo más probable es que
iba a usar la palabra alienación, ¿vale? Sí, no sé si está claro. Voy a me quiero parar ahí para no espantar a la gente y no hablar. Sí. Primero que nada, para aclarar hacia lo que se habló de ahí, esta gente que hizo la socialdemocracia, en verdad ellos eran traidores dentro del comunismo, porque el comunismo decía en el manifiesto que había llegado a través de las armas. Por ejemplo, para mí hicieron mejor estrategia. Para también hablar rápido, todos nosotros sabemos lo malo que es el comunismo, pero tenemos que darnos cuenta de que su propaganda es mucho mejor que todas las nuestras, parece, porque hasta el día de hoy perdura. Sí. Volviendo a la pregunta del señor, yo también me doy cuenta de que uno de los motivos por los que cayó la Unión Soviética es justamente porque como quieren ellos hacer el precio de los costos, donde quieren hacerse una fórmula mágica, ahora tu tiempo, cuatro palitos, cuando salió esa madera y sacar eso. Pero se van olvidando de que hay un demandante y el demandante es el que pone el precio. Y cuando vos hablas, y nosotros, yo soy empresario por ejemplo, yo por ejemplo puedo hacer todas las fórmulas mágicas que quiera para sacar mi precio. Pero si no me venden, no es mi culpa. Pero yo dentro de mi fórmula, yo soy el que conoce mi producto, yo sé cuánto porcentaje tengo que ponerle para la parte de innovación por ejemplo. Y sé cómo recuperar a la hora de vender, como pasa con las grandes tecnológicas. Pero si entra ahí el Estado, o lo que quería Marx, de que hay una fórmula mágica y decirte, no, tu iPhone tiene que vender a $100, iPhone que quiebra. No sé si esa parte es la que responde, y justamente por eso también falla la Unión Soviética, porque yo quería poner en el Estado definir el precio de todo. Cálculo económico. Entonces vos no podías hacer un estudio económico. Entonces todo iba cerrando. No vos meter en tu malla 10 porque a vos te costó 10 horas, hombre, pero vos no sabes si justo se te murió el chancho, si hubo una sequía, etc. Esa es la mayoría. No, muchas gracias. Perfecto. Una pregunta concreta. Sí. En tu ponencia vos le pusiste el nombre que el marxismo que quedó muy claro realmente. Ahora, a tu criterio, ¿qué es lo que queda de él? Esa es otra parte a responder. Y otra pregunta para que tiene relación con eso. ¿Qué queda del marxismo? Sí. Y los partidos políticos que hoy tenemos, siguiendo lo que bien dijiste sobre Bernstein, por lo tanto, quiere decir que el marxismo no fracasó y, al contrario, parece ser que todos los partidos políticos en realidad son todos socialdemócratas, hijos directos del marxismo. Esas son preguntas. Sí, totalmente. No, del marxismo, pero queda mucho. Primero, el marxismo se transforma. ¿Cuándo empezó a transformarse? En 1898, cuando empezaron los primeros revisionistas, de la mano de Bernstein. También Sombart, que seguía manteniendo que la dialéctica hegeliana sigue, o el materialismo histórico sigue cumpliéndose. Y como esta alemana, ¿cómo se llama esta mujer? Que mataron, Rosa Luxemburgo, también, que fue otra gran revisionista de Marx, ¿verdad? Entonces, y para mí queda muy claros varios conceptos de Marx. La idea de la lucha de clase, por ejemplo, quedan en las cátedras, quedan en la prensa. Cuando la prensa habla de que hay que cambiar las estructuras sociales inicuas, eso es Marx. Cuando están hablando de que el mercado es injusto, eso es Marx. Cuando están hablando, ¿verdad?, de los diversos tipos de intervencionismo, ¿verdad?, para corregir los fallos del mercado, para que la desigualdad, para que la brecha de la desigualdad se pueda achicar, eso es Marx. Es Marx con otro nombre nada más. O ahora, como no es mi tema eso, ¿verdad? Hay mucha gente que sabe más que yo, la batalla cultural, la ideología de género, ese es Marx. Entonces, va penetrando todo, permea, ¿verdad? En realidad la pregunta es, y se apropiaron de la moral. Ellos son los buenos, se apropiaron de la moral. Y el liberalismo es lo malo. Cambio de objetivo. Claro, no, es una cosa impresionante. Se apropian de la moral y ellos son los buenos. El poder del marketing. Sí, totalmente, ellos son los buenos. Y los malos son nosotros, no los malos. Los retrógrados. Sí, exactamente. Bueno, entonces, todo eso queda de Marx. Y la pregunta
tiene una respuesta muy simple. Queda mucho de Marx, ¿verdad? Marx, el problema de Marx académicamente en el siglo XIX no era ningún problema, nadie le daba pelota. Marx no pudo enseñar. Le había explicado yo que Marx hizo una tesis sobre Demócrito y Leucipo, sobre el atomismo, y se doctoró con eso en una universidad grande de Prusia, en Jena, ¿verdad? Y fue doctor, y fue cuando se presentó para enseñar en la Universidad de Humboldt en Berlín, o en 8, no, hizo en Jena también, no le dejaban enseñar. No le dejaban enseñar porque él estaba en contra de la religión, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Su crítica a la filosofía jurídica, a la filosofía de derecho Hegel, que la religión es opio de los pueblos, que el espíritu de una sociedad sin espíritu, ¿verdad? Entonces, y la universidad estaba mantenida por los contribuyentes religiosos. Entonces, no, nosotros no le vamos a dar una cátedra porque usted anda diciendo que la universidad, que la religión es el enemigo del opio del pueblo. Entonces, nunca pudo él enseñar, ¿verdad? Entonces, volviendo a este punto, ¿verdad? De que hasta 1917 no era un problema. Nadie le daba, como se dice hoy en día, pelota. Pero a partir de 1917 empezó a ser un problema humano, porque se mataba en nombre de Marx. Cuando Lenin, Trotsky toman el poder en 1917, Trotsky concretamente, porque Lenin estaba en el exilio, vino después, se inauguró lo que se llama la era del terror, y ahí se mataba porque se pertenecía a la otra clase. Y ya empezó a ser un problema. Ahí empezó a ser un problema humano. Y hasta ahora, ¿verdad? Porque ¿a dónde llevó el marxismo después de 1917, cuando cae el zar, la monarquía rusa? Al tiro de la bomba, directamente. Katyn, 20.000 burgueses oficiales en Polonia. Solamente eso. Millones de muertos. Millones. Hay un libro escrito por periodistas franceses, con unos ingleses también, escrito en el año 2000, creo que escribieron eso. El libro negro del comunismo, 130 millones de muertos, anotan. Y cosas, y bueno, y ese es el marxismo, empezó a ser un problema humano. Pero sigue. Ahora van a decir, no, el marxismo solamente está en Corea del Norte, en Cuba, y qué sé yo, no sé en qué finca más, pero no, está en todas partes. Puede ser que el estatismo no nos mate directamente, pero cuando los políticos toman decisiones en base a premisas marxistas que ni ellos saben, además varias veces, andando, deja un tendal de muertos, sueño destrozado, proyecto destruido, pero ni se dan cuenta y no le importa absolutamente con las decisiones que están tomando, ¿verdad? Así con este tema de ahora estamos viendo justamente las consecuencias de equiparar salario mínimo de doméstica con los otros. Dice que hay 200 por semana que están perdiéndose seguro médico. Y es lógico, es lógico. Algunos pocos dijeron acá, el doctor Paul, otros más, con la campana, pero nadie dijo pelota. Y ya está pasando. Todos te insultaban. Sí, así es. Bueno, y ya está pasando, y es lógico que pase eso. ¿Por qué? Porque hay proposiciones apodícticas en las ciencias sociales, así como hay proposiciones apodícticas en matemática o en física. La distancia más corta de 8 puntos es la recta, ¿verdad? Bueno, y si es que se alza el salario y la tasa de capitalización está bajo, es lógico que pase esto. No se puede, pero esta gente no entiende. Y eso es Marx. Es Marx, eso. Es uno de estos 4 que yo ahí enumeré. Es eso, sencillamente. Y bueno, pregunta. Así es. Hay demasiadas preguntas, ¿verdad? Sí. No hay. ¿Alguna pregunta, David? ¿Tú podrías hacer un curso? No sé si sabes que tanto sepas de marketing. ¿Qué podemos aprovechar el marketing comunista para nosotros? ¿Cómo? No sé si sabes mucho de marketing. Sí. ¿Qué podríamos aprovechar del marketing comunista? Porque si venden esta idea de
mierda. Y mucha gente se la come. Sí. Encima estamos hablando en una época. Es una pregunta interesante. Rápido, yo digo rápido. Es 5% de pobres en el mundo. Bueno, hace 100 años había 90, pero ellos te siguen vendiendo. Sí. Nunca la brecha entre rico y pobre fue tan corta. Pero ellos siguen vendiendo que se agranda. Y Sí. no ganan. Entonces, ¿qué podemos sacar Pero del yo- marketing comunista? Si Yo como son los nazis? tengo una respuesta para vos. Te voy a decir dos cosas. En el año 2000, por el milenio, por el nuevo siglo, se hizo una encuesta en Europa. No me acuerdo, en Inglaterra creo que sí, en todos los países se hizo, para ver quién era el pensador más influyente de los últimos 2000 años. ¿Saben quién ganó? Marx. Ganó lejos, lejos. Muy atrás y muy lejos apareció Darwin, Adam Smith, David Ricardo. Bueno, ¿y por qué eso? Y ahí va a tomar para tu marketing. ¿Qué es lo que pasa con el marxismo? Lo que pasa es que el ser humano es un animal muy especial que cree lo que quiere creer. Es el ser humano. Ahora creo que va a editar un curso de método guiador. Cree lo que quiere creer. El marxismo hace eso, ¿verdad? Viene un sindicalista o un político y nos promete a todos 10 aguinaldos. ¿Qué te parece que va a pasar? Todo el mundo está de acuerdo, ¿verdad? 10 aguinaldos. No es lo de eso. ¿Para qué ni siquiera vamos a trabajar? ¿Y vamos a cobrar? Todo el mundo. Así va a ser. Entonces, lo que el marxismo hace es, acá también está esto en Raymond Aron, mezcla la pasión con la ciencia, porque Marx quiso ser científico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Inventa todas estas cosas farragosas y aceita y estimula y incentiva la faceta más perversa del ser humano. ¿Cómo hacían los clásicos, por ejemplo, los pensadores clásicos? Si usted, yo creo que más que uno, cualquiera de ustedes habrán estudiado Aristóteles